Muy buenos días. Nosotros somos el grupo 19 del aula 3 conformado por Josué Cabrera, Natalia Borja, Camila Mosquera y Pablo Valls. Y el día de hoy les vamos a hacer un análisis sobre la biomecánica del pie, la huella plantar y los diferentes tipos de pisada. Al pie y su biomecánica se la puede explicar en primera instancia analizando su anatomía. Consta de 28 huesos, 55 articulaciones y varios ligamentos y músculos. Todos están en un orden adaptado para cumplir varias funciones, como por ejemplo la función motora que nos permite caminar y correr, la función del equilibrio que se sitúa en la articulación del tobillo, los huesos metatarsianos en el antepié y los ligamentos laterales, y la función amortiguadora, que al correr el pie soporta hasta 110 toneladas en un hombre de 70 kilogramos. ¿Para qué nos sirve la supinación y la pronación? Es importante tener en cuenta el tipo de pisada que cada persona tiene. Un especialista en medicina deportiva puede mostrar los tipos de modelo de calzado a usar para evitar algún tipo de daño físico, en este caso de los pies. La supinación en lenguaje médico, de cúbito a supino, trata de un pie cabo el cual tiene movimiento o rotación externa, realizado al momento que una persona al caminar asienta la planta de un pie delante del otro. Las personas con este tipo de pie llegan a presentar dolores fuertes en el arco plantar del pie, que posterior puede desembocar algunas fracturas o lesiones. Se observa que presenta supinación cuando tiene un gran desgaste en la suela del zapato. El movimiento opuesto se lo conoce como pronación. Tal se define en el ángulo que se forma entre la tibia y el pie de una persona, ya que tienden a caminar con las piernas juntas, describiendo un movimiento realizado por el cuerpo cuando entra en contacto con el suelo y rota hacia la parte interna. Esto puede ocasionar torceduras en pie y rodillas. El desgaste en la suela se presenta en su borde interno. Por último tenemos al pie neutro, representado como el pie universal o normal. Es muy contrario a los anteriores, ya que cuando la persona pisa al caminar, se observa que existe una distribución de la masa de la persona que está caminando en un desplazamiento lineal. Quiere decir que se unifica tanto en la parte externa como en la parte interna. Yo soy José Cabrera, uno de los integrantes del grupo. Yo voy a hablarles de lo que sucede con nuestros pies si corremos con una mala técnica y qué es el arco plantar. Las personas con mala técnica de correr tienden a correr en un ciclo posterior, o sea, tronco inclinado hacia adelante, el talón se lleva excesivamente hacia atrás, después de la impulsión, en vez de tratar de elevarlo hacia el glúteo, se elevan muy poco las rodillas después de la impulsión y suelen hacer un apoyo inicial de talón, lo que les hace perder mucha velocidad y energía en cada zancada. Además, la sobreexposición del talón al pie hace que el pie absorba el impacto con el suelo, con la rodilla totalmente extendida, lo que puede provocar grandes daños en la rótula y menisco. La clave para no hacer este tipo de apoyo es levantar bien las rodillas. Si corremos con las rodillas bajas, nuestros pies y tobillos no tienen espacio para maniobrar, para que podamos realizar un rebote en el aire y aterrizar con precisión en la etapa inmediata antes del impacto, porque el eje o el centro de la palanca, o sea la rodilla, está demasiado cerca del suelo. ¿Qué es el arco plantar? El arco o bóveda plantar es la zona de los pies, que se observa con forma curva y que puede variar de persona en persona dependiendo de la morfología de cada quien. De esta bóveda también se sabe que es un conjunto de estructuras óseas, ligamentosas y musculares que se unen para formar la curvatura fisiológica. El arco plantar es la zona que se localiza en el área media e inferior de cada pie, y por lo cual podemos realizar el apoyo y distribución correcta de las cargas. El arco plantar está formado anatómicamente por dos piezas, la parte interna y la parte externa, de las cuales podemos encontrar como músculos principales el tibial posterior, el peroneo lateral largo, el tibial anterior, el flexor del dedo gordo y los plantares cortos. Es importante mencionar que además de los músculos y ligamentos que lo componen, también encontramos a los huesos calcáneo, astrágalo, los tres cuneiformes, el cuboides y los metatarsianos como encargados del apoyo, mientras que solo el hueso astrágalo actúa durante los movimientos. Las alteraciones del arco plantar se pueden presentar por múltiples causas, incluyendo neurológicas, por lo cual podemos encontrar el pie plano o pie cabo.
Ahora bien, en el caso del pie cabo, este refiere a un aumento de la bóveda, mientras que por el contrario, el pie plano se refiere a la disminución del arco. A continuación me gustaría continuar con la parte que me corresponde de la investigación de la biomecánica del pie. Yo voy a iniciar hablándoles sobre lo que es el pie plano. Bueno, nosotros podemos considerar al pie plano como una patología que tiene lugar en el arco plantar longitudinal medial. Este tipo de afección se presenta de manera frecuente cuando el arco no se desarrolla adecuadamente y sucede normalmente en la infancia, de manera que se produce una anomalía en la que el pie es plano. Esto sucede debido a que los tejidos que sostienen al pie no son lo suficientemente fuertes. Como ya lo mencioné, el pie plano suele desarrollarse en recién nacidos o en los niños de manera más frecuente, ya que su arco no se encuentra completamente desarrollado. Sin embargo, también existen casos en los que el arco no termina de desarrollarse por completo o simplemente jamás se desarrolla. Pero lo normal es que a la edad de 3 años los tejidos de nuestro pie se tensen de manera que se forme un arco. Eso sería lo normal. Sin embargo, este trastorno de alineación es producto del peso que recae sobre el retropié cuando estamos de pie. Esto provoca que el talón se desvíe hacia afuera, de modo que la zona del arco plantar longitudinal medial toque el suelo, dando la apariencia de como si estuviese hundido. Existen ciertos factores de riesgo para que se pueda desarrollar el pie plano. Uno de ellos es la obesidad, porque provoca problemas de elasticidad en los ligamentos y la estructura ósea pierde una relación articular entre el retropié y la parte media del pie, y así existe un desequilibrio. También se liga a la artritis reumatoide, porque los tendones, ligamentos y huesos se desplazan fuera de las posiciones que normalmente tienen y causan dolor e incomodidad dentro o fuera del tobillo. También podemos tomar en cuenta al envejecimiento, porque, bueno, pues como todos sabemos, a medida que pasan los años se provocan daños en los tendones debido al desgaste que poseen los mismos. El pie plano también se asocia a problemas en los tobillos y en las rodillas, pero generalmente si no existe un dolor no es necesario tratamiento, pero en caso de necesitarlo se pueden tomar en cuenta las siguientes opciones. Se pueden emplear soportes para el arco, como por ejemplo dispositivos ortopédicos. También es importante utilizar un calzado adecuado con un buen soporte y también nos puede ayudar la fisioterapia, ya que en algunos corredores el pie plano puede contribuir a las lesiones por el sobrecargo del peso que los mismos tienen. También nos pueden servir los ejercicios de estiramiento, como por ejemplo el estiramiento del talón, puede servir el estrujar una toalla con los pies o simplemente el estirar las pantorrillas. También se puede considerar a la cirugía, pero normalmente no se necesita tanto para corregir el pie plano. No obstante, sí podría hacerse una cirugía por un problema de este tipo, pero normalmente es lo mejor emplear también el descanso de manera que se eviten las actividades que pueden empeorar la enfermedad, pero se pueden asimismo realizar actividades tales como caminar, andar en bici, en lugar de hacer otras actividades como lo son el saltar y el correr. También se puede tratar con medicamentos en caso de que en ciertos momentos el dolor sea insoportable y también puede ayudar un poco si eres una persona con sobrepeso el adelgazar, ya que así esto ayuda a que se reduzca el sobrecargo que existe en los pies. Me gustaría continuar hablando sobre lo que es el pie cabo. Bueno, el pie cabo es prácticamente todo lo contrario al pie plano, pues a diferencia del pie plano, en el pie cabo el peso se concentra en la zona del talón y el metatarso, de manera que no existe un apoyo adecuado en la parte media y externa del pie. Esto produce una deformación que consiste en el exceso de la altura de la bóveda plantar. Este tipo de patología se puede identificar cuando existe dolor en la planta del pie o en los dedos. Es allí donde puede producirse esta deformidad de la que ya hablé antes, pero sobre todo en la parte de las falanges. Así es cuando también se pueden presentar los llamados dedos en garra. A nivel de la planta del pie, en un pie cabo, se produce un aumento significativo de la tensión que se genera en la fascia plantar. Esta tensión que se genera en un
pie cabo se transmite normalmente mediante el sistema alquileoplantar al tendón de Aquiles y también al resto de musculatura posterior de la pierna. Es así cuando se genera una importante sobrecarga a nivel lumbar. El pie cabo también está asociado a patologías neuromusculares, pues se genera una retracción muscular que puede dar como resultado tumores espinales, cerebrales, apoplejia, parálisis cerebral, lesiones espinales o también, como lo podemos observar allí, distrofias musculares. Aquí podemos observar la información que respecta a un pie normal, que es aquel en el que la bóveda tiene una forma promedio, es decir, no es ni demasiado alta como en el caso del pie cabo, ni demasiado baja como en el caso del pie plano. El método de Hernández-Corbo trata de plasmar el pie según las medidas obtenidas con la imagen de la huella plantar, dando como resultado varias posibilidades en análisis de huellas estáticas, que abarcan desde el pie plano hasta el pie cabo extremo. Desarrollo del método de Hernández-Corbo. Primero se debe plasmar la huella en una hoja de papel bond con pintura no inflamable. Posterior a que se haya secado, se realizan los trazos tal y como se indicará a continuación. En la parte interna del pie debemos marcar 1 y 1' tal y como se indica en la figura 1. A continuación se realiza una línea longitudinal que pase por estas mismas. Se señalan los puntos 2 y 2 que coinciden con el dedo más largo, normalmente con el dedo pulgar y con el talón. La distancia desde 2 a 1 es la medida fundamental. El resto del pie se debe fragmentar en tantas veces como sea posible, con la peculiaridad de que la longitud de cada trazo deba coincidir con la medida fundamental. Sobre los trazos anteriores se deben realizar líneas perpendiculares que pasen por los puntos externos de la representación del pie. Se trazan las líneas y se muestran los tipos de pie según las huellas plantar. En la tabla se puede observar el tipo de pie según el porcentaje de X. De 0 a 34% tenemos como pie plano, del 35 al 39% pie plano normal, del 40 al 55% pie normal, del 55 al 59% pie normal cabo, del 60 al 74% pie cabo, 75 al 84% pie cabo fuerte y del 85 a 100% pie cabo extremo. Y para finalizar, como resultado de conocer el tipo de pisada en la práctica del método de parametrización de Hernández-Corbo, al plasmar la huella del pie, se obtuvo que la estudiante Natalia Borja posee un pie normal cabo del 55%. Cabe destacar que dentro de la actividad física, la estudiante Natalia desde muy pequeña ha practicado el deporte del fútbol, donde ha ocupado un calzado adecuado y diferente al tipo de su pisada normal cabo, para pisar ya sea en césped, césped sintético, parqué y cemento, cada uno teniendo características que ayudan a evitar o prevenir lesiones al momento de patear o correr tras el balón. Respecto al tipo de pisada, tras realizar la actividad de pintar el pie y plasmar la base del mismo en una hoja de papel, se aplicó el método de parametrización Hernández-Corbo para el estudiante Pablo Valls y se obtuvo un tipo de pie cabo con un porcentaje del 62,76%. Cabe mencionar que este estudiante en su infancia tuvo un pie plano, pero gracias al uso de plantillas ortopédicas utilizadas por gran parte de su niñez, pudo amoldar su pisada a la actual. Después de realizar el método de parametrización de Hernández-Corbo, pude llegar a la conclusión de que mi pie es del tipo cabo, pues empleando la fórmula me da un resultado del 63% que corresponde a este tipo de pie. Realizamos una actividad de plasmar la base del pie en una hoja. Se aplica el método de parametrización Hernández-Corbo para el estudiante Josué Cabrera. El resultado arroja que el pie para el estudiante es normal, cabo, y su porcentaje es de 58,76%, tomando en cuenta que en toda su niñez y adolescencia hizo deporte. Como podemos observar en el video, mi tipo de pisada es neutra, pues mis pies y tobillos mantienen una línea vertical y aunque mi pie prona no lo hace excesivamente. Además, podemos observar
que mi zapatilla se encuentra desgastada en la parte superior del antepié y también en la parte inferior que corresponde al retropié, por lo cual podemos afirmar que mi tipo de pisada es neutra. Considero que esto es excesivamente bueno para mi salud, ya que reduce la probabilidad de que yo sufra lesiones, además de que me contribuye un buen equilibrio y una buena salud en cuanto a mi columna vertebral. En este video se puede observar un ejemplo claro de pisada neutra. Como ya explicamos, una pisada con pie universal o normal, donde se observa que la masa del cuerpo se distribuye equitativamente en la parte interna y externa del zapato. Toda la parte en conjunto de los huesos, músculos, tendones y ligamentos del pie se encuentran estructurados para trabajar, distribuyendo fuerzas y evitando lesiones o dolor. Por tanto, cuando una persona tiene un pie neutro, camina como si tuviera un desplazamiento lineal. Al momento de caminar, nos damos cuenta que los pies son el único punto de contacto con el suelo. Es de ahí que se siente e inician las fuerzas generadas a un movimiento. Para justificar este ejemplo, se muestra la imagen de las zonas desgastadas por el constante uso, que son de pisada neutra, en el medio costado del talón y en el arco plantar del pie. Como podemos apreciar en el video, el tipo de pisada que se realiza es una pisada neutra, ya que el movimiento del pie surge desde el talón y va recorriendo desde que toca el suelo hasta la punta de los dedos del pie, progresando hasta adentro y fuera del mismo, haciendo que el pie no sufra una sobrecarga el momento de realizar un paso. Para complementar el video, tenemos la imagen de la suela de uno de los zapatos ya desgastada, donde se puede apreciar que las zonas más compactadas por su uso son las de una pisada neutra, siendo la parte del costado del talón, junto a toda la parte media de la planta del pie, las que más se han desgastado con el pasar del tiempo. El tipo de pisada que se puede apreciar es neutra, ya que el movimiento del pie empieza desde el talón y pasa desde que toca el suelo hasta la punta de los dedos, progresando hasta dentro y fuera del pie, haciendo que el pie no sufra un sobrecargo al dar un paso.